estás? Buenas noches, Javier. Bendecida noche para vos. Buenas noches, hermanitos. Para aquellos que nos siguen en las redes sociales, aquí el Grupo Rescate Paraguay nuevamente siguiendo las obras del Padre Luis Toro. Poniendo la lupa con el Padre Luis Toro. Estamos en un episodio más de Rescatando la Fe. Nora, ¿qué tal si empezamos con una oración y después? Muy bien, Ya hermanito. empezamos, sí. Entonces les invito a todos a decir después de mí. Vamos a hacer como el Señor nos enseña allá en Mateo 6:6 en adelante. Sí. Tú cuando ores, cierra la puerta, concéntrate, significa eso, y vamos a decir, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo y Divino Espíritu, Santo y Divino Espíritu, destruye en mí destruye en mí toda pereza espiritual, toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda indiferencia, toda duda y todo miedo. toda duda y todo miedo. Llénanos plenamente Llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu sabiduría, de tu gozo, de tu gozo, de tu paz, de tu paz, de tu don de palabra, de tu don de palabra, de tu discernimiento, de tu discernimiento, de tu amor. de tu amor. Haz que podamos comprender tu palabra, Haz que podamos comprender tu palabra, no como palabra de hombres, no como palabra de hombres, sino como palabra de Dios que es en realidad, sino como palabra de Dios que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Y a ti, Divino Espíritu, Y a ti, Divino Espíritu, que eres Dios que eres Dios y que siempre nos acompañas, y que siempre nos acompañas, y que quieres que todos los hombres se salven y que quieres que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. y lleguen al conocimiento de la verdad. A ti sea todo el honor, A ti sea todo el honor, el poder, la gloria, la gratitud, la gratitud, la alabanza la alabanza y la adoración por los siglos de los por siglos. los siglos de los siglos. Amén. Empezamos esta enseñanza y este compartir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Adelante, Amén. hermanito Javier. Bueno, Nora, fue una semana muy calurosa, ¿verdad? Y El fuego del Espíritu El Santo fuego se del Espíritu manifiesta, Santo. claro. Ojalá estuviera ardiendo, dice Jesús. El Sí. calor nomás, Él pide que arda. queremos transmitir estos conocimientos que también nos dan mucho calor, ¿verdad? Nosotros estamos haciendo este trabajo para transmitir, para compartir este conocimiento que estamos día a día adquiriendo, gracias a las enseñanzas del Padre Luis Toro, a quien ustedes pueden seguir también en las redes sociales. Está en YouTube, en Twitter, en Facebook, en Instagram, Erea en todas las redes sociales. Escueladebiblia.com. Escueladebiblia.com también ahí. ¿Qué tenemos en escueladebiblia.com? Todas las enseñanzas del Padre Luis Toro, los videos, y allí pueden encontrar debajo de los videos las citas bíblicas para que podamos ir tomando nota, no perdernos, poder compartir con los demás. Además, también en escueladebiblia.com hay materiales que pueden imprimir. Claro, hay diversos artículos en PDF Ujú. y varios resúmenes inclusive, donde ustedes pueden imprimir y compartir con los demás, detallado, clarito. Pueden imprimir, compartir con los demás, no les cuesta nada a las personas que tienen un poco más de recursos. Una impresorita en su casa, no importa si es en blanco y negro la impresión, ¿verdad? Hacen una copia y después van y hacen unas cuantas fotocopias y pueden repartir en su capilla, en su grupo de oración. Todos tenemos la tecnología. El Santo Papa Francisco nos dice utilicen las redes sociales para evangelizar. Entonces Sí. se puede bajar esos artículos PDF Es donde gratis, habla. ¿verdad? Es gratis. Es gratis, no Se puede bajar. somos como los evangélicos. No, Nosotros no no sé. cobramos nada. La fe nosotros no vendemos No, y lo no. que hemos recibido gratis, gratis lo damos. El Padre Luis Toro está haciendo esto con mucho esfuerzo y con mucho amor para que las personas que se alejaron de la iglesia, tanto católicos como protestantes, vuelvan al seno de la iglesia de Cristo, que vuelvan a una vida en santidad ya dentro de la casa del Dios vivo, que es la iglesia católica. Así es. Entonces pueden bajar los artículos, pueden imprimirlos, quien más, quien menos tiene alguna fotocopiadora en la casa, en el Claro. sentido de las impresoras. Una que ahora- impresora. Impresoras que vienen con fotocopiadoras, o un dinerito que pudiéramos utilizar en alguna fiesta, en algún vicio, Claro. dárselo al Señor, imprimir, fotocopiar, llevar y compartir con los demás, subrayar, pintar ahí y compartir la lectura de esas citas bíblicas. Claro, claro.
¿Cuánto gastamos nosotros los fines de semana en un asadito? ¿Verdad? Se va a gastar una suma importante. Una suma importante. ¿Y cuánto gastamos en peluquería las mujeres? ¿Y cuánto claro, ¿y cuánto gastamos en cerveza algunos hombres, verdad? Entonces, no nos cuesta nada. Un poquito menos de derroche y podemos ayudar a mucha gente con ese poco dinero que destinamos a la obra del Señor. Bueno, entonces, hoy me llega al corazón un tema que estuvimos conversando en privado en el grupo Rescate, en el grupo de los compañeros de Rescate, y también tuvimos el agrado de conversar con un hermano que dice que no es nuestro hermano, pero nosotros le consideramos nuestro hermano porque también cree en Cristo, pero a su manera. A su manera, cada uno tiene una forma particular de fe, ¿verdad? Bueno, esta persona, como muchos otros protestantes, él es protestante y dice que es evangelista de las naciones. Ah, mira vos, una nueva denominación. Él no tiene denominación, muy bien. pero tiene ancianos encima de él que le prohíben hablar mucho. Qué maravilla conocer de repente lo que pasa por la cabeza de los hermanitos protestantes. Entonces, la pregunta, bueno, en realidad no es una pregunta, pero la acusación que ellos hacen, especialmente esta persona, la acusación que hace es que nosotros, los católicos, nos hicimos bautizar sin conocimiento, sin discernimiento, entonces no vale el bautismo católico. O sea que para que valga el bautismo, nosotros tenemos que creer, tener fe primeramente, y entonces así vale el bautismo. Además, después dijo, el bautismo de ustedes no viene de Cristo porque la Iglesia Católica es la gran ramera. Entonces son varias acusaciones, son acusaciones muy serias. Muy serias, y después nos condenó al infierno. Hay herejías en su palabra y como siempre el broche de oro de todo protestante, la condena de que todos los católicos estamos para el infierno. Claro. Javier, a vos cuando te pusieron el nombre, ¿te preguntaron si te querías llamar Javier? No. Cuando naciste se te aplican unas vacunitas. Lo digo aquí como especialista en recién nacidos. Yo soy pediatra, hice neonatología aquí en la Universidad Nacional de Asunción. Cuando nace un bebé se le coloca varias vacunitas. La primer vacuna, vamos a decir así, vacuna es contra la hepatitis B. Se le aplica en el muslo derecho, de la piernita derecha. Me pregunto, nosotros le preguntamos primero a un bebé para hacer un tratamiento, para aplicarle una vacuna, le estamos imponiendo un tratamiento médico. No le preguntamos al niño si quiere que se vacune o no. Si vos tuvieras tu hijo y supieras que esa vacuna le está defendiendo de una enfermedad de transmisión sexual muy grave que pudiera comprometer la vida a tal punto de matarle a tu bebé, se te tendría que preguntar primero, ¿querés que se le ponga o no una vacuna para que tu bebé no muera? ¿O te parece que como plan de salud debería de implementarse y punto? No, yo confiaría en los médicos. Muy bien. Porque son las personas capacitadas. Instituidas por el Señor, porque en Siracías 38 dice, tenle respeto al médico porque Dios lo hizo y Dios lo quiso así, punto. También, Javier, cuando vos naciste se te aplicó otra vacunita en la otra piernita, en el lado izquierdo, que se llama, es realmente una vitamina K, otra vacuna. Llanto y dolor para el niño. Se te impuso nuevamente. Entonces se te impone el nombre, se te impone las vacunitas. 2 vacunas. ¿Te preguntaron a qué escuela querías ir? No. Te impusieron una escuela, una formación. ¿Te preguntaron qué idioma querías hablar tus padres? No. Entonces te impusieron el idioma. ¿Te preguntaron si querías nacer en Paraguay? No. Te impusieron también una nacionalidad. Entonces, como verás, Javier, si nosotros nos basamos en el fundamento de que es una acusación aquello de que los hermanos dicen que nosotros le imponemos a los niños un sacramento, un bautismo, sin que ellos tengan la capacidad de decidir, entonces si nosotros vamos a estar basándonos en el hecho de que el niño tiene que decidir primero lo que quiere para sí, que el niño tiene que tener la capacidad de decir, esto está bien para mí, esto no. ¿Te parece cuántas omisiones de auxilio graves para su salud a las cuales le podríamos estar nosotros sometiendo al niñito? Entonces, si nosotros tenemos como católico el conocimiento
de para qué sirve el bautismo, pues entonces vayamos a enseñarle a los hermanos que si nosotros nos basáramos en el pensamiento que ellos tienen de que imponerle al niño un bautismo es una herejía, es algo que está mal, entonces todo lo demás que se le impuso a aquella persona que piensa de esa manera también se ha hecho una herejía sobre su vida. Entonces no tiene lógica, no tiene fundamento y no tiene uso de razón esa persona que haya llegado a aquella conclusión. Entonces, como hay pastores que dicen que la fe no se hereda, si vamos al contexto de todo lo que estuviste hablando, obviamente se hereda la nacionalidad. Claro. El idioma materno, el que habla la mamá. El idioma se hereda, la cultura se hereda. Si tu mamá habla 3 idiomas, vos hablarías esos 3 idiomas: portugués, claro, guaraní, castellano, inglés, eso, francés. Claro. Bueno, tantas cosas se pueden heredar. Así entonces, la salud también se puede heredar. Tal cual. Mira, inclusive aquí en Paraguay existe una ley en el cual si te ponen un nombre que a vos no te agrada, por ejemplo te ponen Pánfilo o te ponen Petronilo, vos cuando sos adulto, a partir de los 18 años, vos podés denunciar a tus padres porque te pusieron un nombre que causa burla en los demás. Primero, por ley podés cambiarte de nombre. Y segundo, denunciar a tus padres porque te pusieron un nombre que causa burla, que te baja la autoestima, porque hay nombres así que son muy, vamos a decir, despectivos para los niños. Entonces, hasta las leyes del mundo, vos podrías cambiar algo que, digamos que vos estás en desacuerdo. Hay un pastor protestante, no voy a decir su nombre para no darle mucha publicidad, para no darle publicidad. Sí. Porque un minuto de fama buscan todo a través de Minuto de Fama, Rescate Paraguay. Claro, porque ya están enterados de Rescate y de toda la obra del Padre Luis Toro. Lo que buscan es la publicidad a través del nombre del Padre Luis Toro, así mismo es. Entonces, hay un pastor que hace un par de semanas tuvo ¿cómo le dicen? Una prédica, un sermón en su secta, donde él decía que la fe no se hereda. Sin embargo, su esposa sale a decir esa misma semana que sí se hereda. Contraposición de pensamientos. Imagínense si entre marido y mujer hay 2 sectas en una misma familia. No se ponen de acuerdo, ¿se hereda o no se hereda la fe? Diciendo profesar la misma religión. Diciendo, sí, marido y mujer, son de la misma secta y dicen cosas diferentes. Muy bien, entonces cada uno interpretó también a su manera. Interpreta a su manera. Pero yo vine a sentarme hoy acá porque quiero que vos me enseñes. Hay mucho para aprender. La Biblia nos enseña. Quiero que vos me cuentes qué es lo que dice realmente la Biblia. ¿Será que la Iglesia Católica está equivocada? ¿Será que los evangélicos tienen razón con respecto al bautismo? Yo quiero que me muestres qué es lo que vos encontraste y según los protestantes, en la Biblia, porque te pusiste a estudiar, te pusiste a entresacar. Acá veo un montón de versículos, creo que más de 30 versículos. Hay casi 50 versículos, todos tomados de los videos del Padre Luis Toro, de las enseñanzas de él. Entonces, bueno, claro, los protestantes van a decir, no, pero sacó del video del Padre, es un católico. Pero yo quiero saber, igual, vamos a leer de la Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. Todas las enseñanzas del Padre Luis Toro, Javier, están basados en la Biblia Reina Valera. ¿Para qué? Para que los hermanitos protestantes no digan, estás sacando de la Biblia latinoamericana, es una Biblia católica. Claro. No es así. Está manipulada esa escritura. Claro, de todos modos, para los que quieran investigar un poquito, pueden comprarse una Biblia latinoamericana o una Biblia de Jerusalén, que son católicas, son versiones católicas. Y también pueden comprarse la Reina Valera, que no cuesta más de 30.000 guaraníes. Es muy barata. Yo no puedo decir lo que me costó esta Biblia. Bueno, me costó un ojo y la mitad del otro. Yo sé que cuesta 30.000 porque me dijeron, yo estuve averiguando. A mí me cobraron muy caro. Te estafaron. Me vendieron la fe. Te estafaron. Pero esto cuesta 35.000 guaraníes. Y es buena la traducción, sin embargo le quitaron algunos libros. Y algunos versículos también. Sí, hemos visto varios versículos. No vamos a hablar de eso ahora. Claro, pero que la gente sepa. Sí, que la gente sepa. Pueden igual leer una o la otra. Claro que es mucho mejor que tengan la Biblia de Jerusalén para estudio, si van a estudiar seriamente la Biblia, porque tiene una traducción
bastante fiel. De hecho, está todo traducido directamente de los originales en griego y en arameo. Así es, hermanito. Muy bien, vamos a dar Bien. entonces inicio ¿Qué a encontraste, ¿Qué encontraste en la Biblia acerca del bautismo? ¿Qué es lo que nos dice? Mira, hermanito, tuvimos un debate aquella vez con un pastor bautista, donde en primer lugar nos hizo un ataque muy agresivo, donde decía cuál es el modelo que usa la Iglesia Católica para el bautismo. Entonces, ¿qué te parece si empezamos por allí? ¿Para qué sirve el bautismo? ¿Quién se bautizó primero con el bautismo como lo enseña la Iglesia Católica? ¿Y qué nos vino a enseñar el maestro de los maestros? ¿Qué te parece si nos vamos para eso a Mateo, capítulo 3, versículo 13? Vamos a ver qué pasa cuando se vino a bautizar el maestro de los maestros. Bien. Muchos recordarán que hubo una persona que quiso impedirle el bautismo. Voy a aprovechar y voy a marcar. Hay que ir marcando, entonces muchos marcador, hermanitos, gente, Biblia y marcador. Muchos hermanitos nos preguntan cómo hacemos. Nosotros usamos aquí también marcadores de colores por temas, vamos marcando ahí los versículos, ¿ven? Entonces se hace más fácil también para no perder tiempo, para compartir con otros. Aquí pueden ver los marcadores por temas. Y vamos a Mateo capítulo 3, versículo 13, donde aparece por primera vez una persona bautizando. Para eso podemos inclusive empezar en el versículo, sí, vamos a empezar en el número 13, Mateo 13, capítulo 3, versículo 13. A ver qué pasó. Bueno, dice... Vamos a parar la oreja y vamos a escuchar cómo podemos dar inicio a este tema del bautismo. Dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán. Te leo otra vez porque leí todo mal. Sí, leíste bien, hermanito. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán. ¿Vino a quién? A Juan. A Juan. Al río Jordán. Al río Jordán. Entonces ya en primer lugar, dicen la gente, bueno, ¿a qué lugar? Los bautistas dicen, ¿en dónde se bautizó? Vamos a ver para qué vino Jesús al Jordán. ¿Y para qué vino junto a Juan? Sí, dice, para ser bautizado por él. Vamos a repetir de nuevo. Para ser bautizado por él. Para ser bautizado por él. Entonces, vino Jesús a Galilea. Vino a Juan el Bautista al Jordán para ser bautizado por él. Sí. Entonces dicen los hermanos bautistas, ahí está. El bautismo tiene que ser según el modelo de Jesús. Tiene que ser cuando Jesús tenía 30 años, hay que bautizarse a los 30 años. Eso dicen los bautistas, por ejemplo. Segundo, ya tenía uso de razón. Él decidió, él tiene capacidad de decidir si se quiere o no bautizar. Tercero, tiene que ser en un río. Entonces, si nosotros vamos a seguir el modelo de Jesús, pues sigamos entonces el modelo de Jesús. Tiene que ser el bautismo en el río Jordán. Tienen que irse todos los bautistas a bautizarse en el río Jordán. Tienen que tener todos 30 años. Tienen que usar todos vestidos. Tienen de que hecho, andar... no cumplen eso ellos. Se va. No, imposible cumplir. Y no cumplen. Ni esperan los 30 años y tampoco se van a ningún río para bautizarse. Tienen que tener cabello largo, tienen que usar barba, ponerse vestidos, ponerse sandalias, ¿sí? Tienen que orar 40 días, 40 noches. Claro, porque todo eso cuenta, ¿verdad? Tienen que ser solteros. Sí. No tienen que tener esposa, no tienen que tener hijos. Y en lo posible tienen que morir todos a los 33 años, si vamos a seguir el modelo de Jesús. Entonces de repente hay así fundamentos un poco absurdos manipulando este versículo. Los bautistas dicen, ahí está, ese es el modelo del bautismo, así tiene que ser, a los 30 años. Y con eso ya te cierran y ya no dan lugar a ningún debate. Luego ya viene en todo caso, un insulto a la Iglesia Católica. Bien, sigamos, hermanitos, a ver qué pasó. Jesús vino a bautizarse, vino junto a Juan, pero tenemos que recordar que cuando Jesús nació, ¿qué edad tenía Juan el Bautista? ¿Qué te parece si nos referimos un ratito? Son versículos que me vienen en la mente, no tenemos en la lista, pero vamos a Lucas, capítulo 1, versículo 26, porque dicen, bueno, pero Jesús se bautizó a esa edad, a los 30 años. ¿Por qué será que se bautizó a los 30 años? Tenemos que recordar que allí, en Mateo 3:1 en adelante, veamos cómo empieza. Mateo capítulo 3 versículo 1, mientras el hermanito nos refiere Lucas capítulo 1 versículo 26. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Allí hace su aparición. Por primera vez se nombra la actividad de Juan el Bautista. No se sabe qué pasó en su infancia.
Lo mismo que Jesús aparece en Mateo 3:13. No se sabe qué pasó antes. Aquí aparecieron dos personajes muy importantes para la vida del católico. Aparece, dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Luego en el versículo 6 dice, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Entonces allí muestra que Juan fue el primero que bautizaba. Juan tenía a esa edad 30 años y un poquitito más. Vamos a ver cuántos meses de diferencia le llevaba Juan el Bautista a Jesús. ¿Qué dice Lucas 1:26? Claro, encontré acá, dice, al sexto mes. Al sexto mes. Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Muy bien, el ángel Gabriel vino junto a quién? A una virgen desposada con un varón que se llamaba José, Sí, de la casa de David. muy bien. ¿Quién era la virgen? Y el nombre de la virgen era María. Ahí está. Entonces nosotros estamos hablando en Lucas 1, capítulo 26, la visitación. Cuando el ángel recibe la visita cuando María recibe la visita del ángel Gabriel enviado por Dios. ¿Y qué es el sexto mes? Es el sexto mes del embarazo de ¿quién? De Elizabeth o Isabel, como dicen otros, que es la mamá de Juan el Bautista. Por lo tanto, la diferencia de edad entre Jesús y Juan el Bautista es de tan solo 6 meses. Entonces, Juan el Bautista nació primero, tenía 6 meses. Luego nació Jesús. Ahora, usemos el coco, usemos este pote, dice el padre Luis Toro. ¿Cómo nosotros podemos imaginarnos siquiera, cómo tener la idea siquiera, de que un niño de 6 meses, Juan el Bautista, esté bautizando a Jesús? ¿Te puedo interrumpir? Adelante, hermanito. ¿Te puedo leer el Lucas 1:24? Adelante. Dice, después de aquellos días, Sí, concibió su mujer Elizabeth. así es. Isabel, Sí. en- Isabel, sí. sí, en la Biblia católica. Sí, entonces concibió, bueno, y se recluyó en casa por 5 meses, Sí, diciendo, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Y después dice, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios, claro. así es. Entonces Estás fue- dando la introducción, estás dando el contexto de aquel Sí, texto. entonces, ¿sí? 5 meses, bueno, o sea, acá está contando que concibió Isabel, Así es. y al sexto mes de ella haber concebido, Sí. Al sexto El mes de ángel- embarazo vino claro. el ángel Gabriel a María. eso es lo que está contando. Al Muy sexto bien. mes del embarazo de Isabel, o Elizabeth, como quieran llamarla, aparece otra vez el ángel Gabriel. Así es. Esta vez se le aparece a María, Así es. al sexto mes. Eso es lo que está diciendo en Lucas 1:26. 26. ¿Verdad? Así mismo. Sí, la Excelente. visitación. Bien, Entonces, para tener idea de Juan que tenía 6 meses más 6 que- meses cuando nació, Sí. recordamos que Juan fue el primero que empezó a bautizar. Sí. Pero ¿para qué bautizaba Juan? ¿Qué te parece si nos lees Mateo, capítulo 3, versículo 11? Ujú. A ver, ¿para qué bautizaba Juan? Porque en el versículo 6 decían, eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Gran tema también la confesión. Ujú. Y acá está, en esto se basan los bautistas Sí. y la mayoría de los protestantes. Sí, así si, no es. son, si no son todos, no sé, de repente puedo equivocarme en eso, pero por ahí si algún hermano separado quiere comentar acerca de este tema y aclararnos un poco la doctrina de su iglesia con respecto al bautismo, le vamos a agradecer. ¿Está? Muy bien. Entonces, la mayoría de las denominaciones protestantes dicen, se basan en esto. Dice acá Mateo 3:11, dice así: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Esa era la función del bautismo de Juan. Vamos a ver cómo bautizaba. Claro, bautizaba porque- en el río Jordán, Claro, porque en obviamente. el versículo 6 dice que se bautizaban confesando sus pecados. Así es, porque Entonces, este tenían era... que confesar los pecados. Sí, este era un Obviamente bautismo arrepentir. de conversión, era un bautismo de Conversión. penitencia. Ah, ya, ¿sí? ya. Para arrepentimiento. El agua significaba, aquí es el agua, es un símbolo de que de penitencia, de limpieza, de purificación del alma. Por eso lo hacía de esa manera Juan. Era el bautismo que Juan conocía, era el bautismo que a Juan se le enseñó, era todo lo que él tenía como idea y como conocimiento de lo que significaba su bautismo. Ujú. Luego, por eso es que dicen los protestantes, uno tiene que arrepentirse, Sí. uno tiene que tener discernimiento, dicen ellos, uno tiene que creer, tener uso de razón. uso de razón, Para bautizarse. para bautizarse.
y uno tiene que arrepentirse de la vida que tuvo anteriormente. Y ahí para ellos la edad de uso de razón es un niño de 12 años. No, puede ser menos, puede ser 8, puede ser 9, no sé, eso ya depende de cada denominación. Así es. Aunque hay también denominaciones que bautizan bebés, Ah, muy bien. hay también, Muy ¿verdad? bien. Pero la mayoría no. La mayoría no, La porque mayoría dicen no. no, tiene que arrepentirse. Ahí está. Ahí dice, dicen ellos. Para arrepentimiento. Entonces un niño no se puede arrepentir. ¿Cómo si no tiene uso de razón? Y además dicen, Claro. el niño no tiene pecado. ¿De qué se va a arrepentir? ¿Cómo se va a arrepentir? Esos son los fundamentos que utilizan hermanos católicos y hermanos protestantes, son los fundamentos que usan los protestantes, los pastores, para fundamentar que el bautismo no es necesario en los niños, que el bautismo debe ser en un niño, en una persona ya pensante que tenga uso de razón, que usa el pote, y que debe ser en agua, en lo posible en un río, siguiendo el modelo de Juan el Bautista, dicen ellos. Pero luego, ¿qué dice, hermanito? Juan daba un bautismo Sí. en agua para conversión, para arrepentimiento. Para arrepentimiento, dice. ¿Y luego qué dice, hermanito? Pero el que viene tras mí, el que viene después de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Y atendamos el detalle que dice aquí. Pongamos la oreja, paremos la oreja y vamos a poner la lupa. A Ponemos ver la lupa. qué dice. ¿Qué dice? ¿Cómo va a ser el siguiente bautismo? A ver. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Pácata. Vamos a sacar una foto. Otra vez. ¿Qué dice? Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Pácata. Entonces, el bautismo del que viene después de Juan es bautismo en... Espíritu Santo y fuego. Juan bautizaba en agua. agua, que era el símbolo de ¿qué? De lavamiento, de purificación. Purificación. ¿Sí? Era Claro. un símbolo donde los protestantes ven símbolo donde dice verdadero y ven verdadero donde dice símbolo. Aquí el agua está representando un símbolo de conversión, de que aquella persona se arrepintió y que viene al cambio. Recordemos que Juan y Jesús lo que decían es convertíos, 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 porque el reino de los cielos está cerca. Sí. Todo el evangelio y nuestra vida, hermanito, debe basarse en presentar, invocar y hacer un llamamiento a las personas a la conversión, diciendo el reino de los cielos ha llegado. Escuchen o no, esa es nuestra tarea como rescatistas. Muy bien, entonces venía alguien después de Juan que iba a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Ahora dicen ellos, bautismo tiene que ser acá en el río, insisten con eso, son bastante agresivos y dicen tiene que sumergirse en el agua, tiene que ser en una tina. En una tina. ¿Cómo se llama? Una pileta. En una pileta y tiene que entrar todo el cuerpo en lo posible en el agua. Todo el cuerpo y salir Sí. otra vez. Bautismo significa inmersión, sumersión, estar. Sin embargo, hay que aclarar un poco acá para Sí. los que desconocen esto. Hay lugares, hay parroquias católicas y hay también, bueno, acá en Latinoamérica creo que no hay, pero sí en Medio Oriente hay lugares donde se usa tina para el bautismo de católicos. Así es, Piletas, Piletas, piscinas. sí, eso es opcional. así es. Eso es opcional. Si se usa una especie de, ¿cómo se llama? Como una piscina, sí, como un sí, jacuzzi, sí, digamos sí, así. si por acá estamos usando una pequeña fuentecita Sí. para el bautismo, es nada más por practicidad. Claro, vamos a hablar más adelante Claro. qué es lo que dice el catecismo de la Iglesia Católica, cuál es el ritual, cuál es el rito y cómo es que lo tenemos que hacer, cómo se administra el bautismo. Sí. Bueno, te dejo seguir. Hermanito, entonces sabemos que bautismo significa sumergirse. Sumergirse. Juan sumergía en el agua a las personas como un símbolo de lavamiento, de purificación, de arrepentimiento, ¿sí? Y acá dice, Él os bautizará en Espíritu Santo, que la persona que va a venir después de Juan, todavía no sabemos quién es, nos sumergirá, vamos a cambiar la palabra bautismo, nos bautizará, nos sumergirá en Espíritu Santo y fuego. Entonces, hay un símbolo de Espíritu Santo que puede ser simbolizado con el fuego, con el agua y con el viento, como sabemos, según los diferentes versículos que apoyan esto que estamos diciendo. Sí. Muy bien, entonces vamos, hermanito, a Mateo capítulo 3, versículo 13. Repitamos otra vez. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Muy bien, entonces vamos a ver qué pasó. Si Juan dijo, sí, vení Jesús, te voy a bautizar, vení acá, vos necesitas ser bautizado. Vamos a ver qué pensó Juan. Pero Juan se le oponía. Pácata. ¿Juan qué? Se le oponía. ¿Qué hacen los hermanos protestantes? Se oponen. ¿Qué hacen los hermanos adventistas como Juan?
Se oponen. ¿Qué hacen los bautistas? Se oponen. ¿Qué hacen los testigos de Jehová? Se oponen. Juan sumaba 2 más 2, 4, 4 por 4, 16, 8 por 8, sacaba, suma, resta, dividía, multiplicaba, raíz cuadrada y no le cuadraba, porque venía a bautizarse, ¿quién? Jesús. Y Juan le quiso impedir. A ver, ¿por qué? ¿Qué dice? ¿Por qué? ¿Cuál era el fundamento de Juan? ¿Por qué le quería impedir a Jesús el bautismo? Dice, Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti. ¿Y yo, tú? Sí, yo soy, decía Juan. Yo soy quien necesita ser bautizado y tú vienes. Y tú vienes a mí. A mí. ¿Por qué le decía esto? Porque Juan bautizaba para el perdón de los pecados, claro. ¿sí? Arrepentimiento y perdón de los pecados. Y en ese momento estaba viniendo ¿quién? Nada más y nada menos que el Santo de los Santos. El Santo de los Santos. Juan bautizaba para el perdón de los pecados. Entonces a él no le cerraba de por qué estaba viniendo el Santo de los Santos, el que nunca tuvo pecado, vino a bautizarse junto a él. Y al decirle Juan, yo necesito ser bautizado, Juan se estaba reconociendo como pecador. Decía, yo soy el pecador. Vos no tenés pecado, Jesús. ¿A qué venís? Te patina el coco, le decía Juan en su corazón a Jesús. Tú vienes a mí y vamos a ver qué hizo Jesús. Vamos a ver si le dijo Jesús, sí, tenés razón, yo no tengo pecado, yo nunca he pecado, tenés razón, claro, porque esto es yo lo que no me voy a bautizar. Vamos a ver si Jesús le dio la razón a Juan. Es lo que dicen los protestantes. Así es. Mi hijo bebé o mi hijo criatura no se puede bautizar porque no tiene pecado. Así es, vamos a ver si es cierto Sí. que solamente el bautismo sirve para perdonar los pecados. Claro. Porque hasta aquí Juan, como los demás hermanos protestantes, tenía la idea y el concepto de que el bautismo era solamente para el perdón de los pecados. Sin embargo, Jesús no le dijo, sí, tenés razón, yo no soy, que pecador, que mal de la cabeza estaba, tenés razón, no me voy a bautizar. Vamos a ver si es que dijo eso Jesús. Dice Jesús, dice así, pero Jesús le respondió. A ver, ¿qué le respondió Jesús? Deja ahora. ¿Cómo le dijo? Deja ahora. ¿Qué? Deja ahora. Le dio una orden. Deja ahora. Hermano protestante, escucha esta orden, este mandamiento de Jesús. No mañana, ni pasado, puede ser tarde. Deja ahora. ¿Qué cosa? Porque así conviene que cumplamos toda justicia. Opa, conviene. A usted, hermano protestante, le conviene que las personas de su familia, usted y sus hijos, se bauticen. ¿Por qué y para qué? Para cumplir toda justicia. Para cumplir toda justicia de Dios. Lo que Dios quiere, lo que Dios manda, el plan salvífico de Dios. Hay algo escondido en el bautismo que nosotros, igual que Juan, ignoramos. Que nosotros podríamos decir que nos hacemos justos ante los ojos de Dios. Así mismo, si cumplimos toda justicia, quiere decir que estamos cumpliendo un mandamiento importante del Señor. Si cumplimos justicia, entonces somos justos. Nos hacemos justos ante los ojos de Dios. Así es. Entonces, repitamos de nuevo otra vez, desde el versículo 15. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Muy bien. Lo que dijo allí Jesús es, Juan, hermano protestante, Juan aquí va a representar a todos los hermanos protestantes que no entienden lo que iba a suceder. Si tú, Juan Bautista, le estaba diciendo a Jesús, y Jesús le refiere a ustedes, si tú, hermano protestante, no entiendes, no comprendes y por ignorancia quieres impedir que los demás se bauticen, que los niños se bauticen, aunque no entiendas nada, hace nomás lo que yo te digo. Le dijo, si vos no entendés nada, cerrá la boca, callate y atendé bien lo que va a suceder. Y deja que se cumpla. Cumple el sacramento del bautismo. Y Juan fue obediente. La obediencia es lo que le falta a los hermanos protestantes. Porque dice en el versículo 15, ¿sí? Entonces le dejó, o sea que Juan obedeció. Él no entendía nada, como los hermanos protestantes, pero fue obediente. La obediencia es lo que diferencia aquí al verdadero bautista, si quieren decirlo así. El hermano Juan el Bautista
obediencia. Obediencia. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Lucas Claro. 6:46 y Mateo 7:35. ¿Para qué? Porque Lucas 6:35 y Lucas 6:46 y Marcos 6:37. ¿Por qué me dicen Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Claro, ¿verdad? porque a pesar de tener buena intención, Así es. los padres de estas criaturas que no son bautizadas, tienen buena intención los padres, pero no entienden. Así es. Sí, no entienden. Sin embargo, Acá no dice piensan- que hay que entender. sí, no, ahí no dice que hay que entender, ahí Dice dice que hay que hacer. obedecer. Así es. Deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Ahí no Punto. dice Hace un curso bíblico y un que curso de tenés- teología no, antes. ahí no dice, bueno, tenés que entender primero que cómo es la cosa, Juan. No, Así es. Acá dice simplemente, conviene que se cumpla toda justicia, conviene que cumplamos toda justicia. Orden Entonces, número 1. Deja sí, ahora. Deja Orden. ahora, porque conviene que cumplamos Porque toda justicia. conviene. Entonces Juan le dejó, o sea Ujú. que Juan obedeció. Muy bien. Juan obedeció a lo que es la voluntad de Dios. Sí. Hacer la voluntad de Dios, punto. Cumplir toda justicia es hacer la voluntad de Dios. ¿Y cómo sigue, hermanito? El versículo 16. A ver, veamos. Y Jesús, después que fue bautizado, Atención, hermanitos. Vamos a poner la lupa y vamos a repetir. ¿Y Jesús qué cosa? después que fue bautizado, Otra vez, por segunda vez, después que fue bautizado, por tercera vez. después que fue bautizado, Después que fue bautizado, es decir, después que fue sumergido en el agua. ¿Qué sucedió? subió luego del agua, Ajá, subió luego del agua significa que salió salió del agua. afuera. Salió. Vamos a repetir. Sí. Salió afuera. Sí. Para los hermanitos que dicen, tiene que sumergirse en el agua para ser bautizado. Ya. Sin embargo, Jesús va a recibir su bautismo afuera del agua. A ver qué dice. Y he aquí, los cielos le fueron abiertos. Vamos a repetir. ¿Qué sucedió cuando Jesús salió fuera del agua? He aquí, los cielos le fueron abiertos. Por tercera vez, para que no quede duda. ¿Qué sucede cuando uno se bautiza? He aquí, los cielos le fueron abiertos. Ahí está. Primera enseñanza del maestro de los maestros nos vino a enseñar que cuando uno se bautiza, lo primero que sucede es que se le abren las puertas del reino de los cielos. Una pregunta, ¿acaso Jesús no era el dueño del reino de los cielos? El rey. Es el rey, es el Sí. dueño. Él vino a mostrarnos. Ignorantes, protestantes, católicos debilitados en la fe. Acá vino Jesús, el reino de los cielos, el santo de los santos que no Y tenía acá es, pecado. te corto Sí. un momentito porque Sí. una persona, pero Adelante. pueden ser muchas personas, pero yo sé de una persona de la secta Centro Familiar de Adoración, porque Sí. una secta no hay nada que decir. Una persona que trabaja en la librería, si por ahí estás viendo este programa, ¿te acordás cuando me dijiste que Jesús se hizo Dios en este Versículo. en este versículo? Que antes de eso no era Dios. Maravillosa enseñanza. Entonces, para esta hermanita le vamos a sacar las escamas de los ojos, vamos a prenderle una vela y vamos a iluminarle años y siglos de oscuridad. Además, esta es una herejía del siglo III, siglo IV, más o menos allá. Había un obispo, ya habíamos hablado de esto, un obispo que fue excomulgado, se llamaba Nestorio. Nestorio decía que Y, Jesús, sí, decía que Jesús se hizo Dios recién en el bautismo. increíble. Sí, igual que los protestantes de hoy. Él no leyó Lucas, se le cayó ese capítulo, se le habrá olvidó, mojado. no sé, por ahí, ¿qué le pasó? Bueno. O como pasó con mi Biblia, su perrito se comió esos versículos de la Biblia y Nestorio no pudo estudiar. Y hay que decir que no recuerdo bien, pero creo que allá por el año 430, si no me equivoco, Sí, ya estamos fue, repasando. ¿cómo se dice? Decretado una herejía, o sea, Declarado. declarado. Sí. O sea, Sí. esta doctrina de que Jesús Sí. asumió su divinidad a los 30 años en el río Jordán, con el bautismo de Juan. Sí. Esta doctrina de que en ese momento él se hizo Dios Así es. es una herejía y ya fue Sí. declarada herejía Así es. en el siglo V, en el Siglo año V. 430, si no me equivoco. Me pueden corregir con las fechas, pero en el concilio de Éfeso. Sí. En el concilio de Éfeso fue declarada herejía
esta doctrina. Hoy los protestantes, en el siglo XX-XXI, retoman esta herejía. No saben que ya fue decretada herejía como una tal. herejía, Sí. y punto. Sí. Además, fue decretada herejía en la misma época. Sí. ¿Saben en qué época? Quiero ¿Sabes saber. en qué época? Y le pones la lupa. A ver. En la misma época, unos poquitos años después Sí. de que la Iglesia Católica haya decretado cuáles iban a ser los 73 libros que hay acá. Ah, mira vos, cerquita de En la misma época, o sea año que 382, Papa San Damaso I sí, hizo la Biblia Católica. porque del año 382 al año 409, si no me equivoco, Sí. hubo varios concilios para resolver este tema, Mira vos. para juntar los 73 libros. Bueno, unos años después de eso, se juntan otra vez y dicen, mira lo que está pasando, este tal Nestorio está diciendo que Jesús recién se hizo Dios a los 30 años en el Jordán. Una gran herejía, no entendía a los demás. Herejía Sí, en Éfeso. muy bien. Está, Entonces, hermanito. ojo. Muy bien, entonces nos queda aquí muy claro de que Juan bautizaba para el perdón de los pecados, que el agua era un símbolo de lavamiento y de purificación, que vino el Santo de los Santos, que es Jesús, para demostrarnos lo que sucede cuando uno recibe el bautismo y que nos conviene que nos bauticemos, que debemos dejar que los niños se bauticen para que se cumpla Sí. la voluntad de Dios. Bueno, repetimos entonces, hermanito, Mateo 3, versículo 16. Sí. ¿Qué sucede cuando nosotros nos bautizamos? Cuando usted le bautiza a los niños y lo que usted está impidiendo por egoísmo cuando no permite que los niños se bauticen. A ver, Dice, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos. muy bien, entonces cuando nos bautizamos tenemos las puertas del reino de los cielos abiertos. ¿Qué más sucede? Primera enseñanza, segunda enseñanza. Y vio al Espíritu de Dios, que descendía como paloma, y venía sobre él. Ajá, muy bien. Entonces pongamos la lupa, que Ujú. cuando Jesús se bautizó, fuera del agua, él recibió ¿qué cosa? El Espíritu Santo. Espíritu Santo. Porque Sí. decía Juan allá en el capítulo 3, versículo 11, Él los bautizará en Espíritu Santo. Sí. Aquí Jesús recibe su bautismo no dentro del agua, hermanitos. Abran los ojos, quítense las escamas y atiendan lo que dice en la propia Biblia, Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. Sabiduría. Jesús fue bautizado fuera del agua. Jesús recibe su bautismo fuera del agua. Jesús recibe el Espíritu Santo que descendía como paloma y venía sobre él. Allí, Claro, ¿acaso porque- Jesús no estaba lleno de Espíritu Santo? ¿Acaso Dios no tenía, Jesús como Dios no tenía, Dios hombre no tenía Espíritu Santo? Nótese que los que se bautizaban con Juan Sí. no recibían el Espíritu Santo. Solamente era para perdón de Era los para el pecados. perdón de los pecados, Así y es. punto, pero no recibían el Espíritu Con Santo. este bautismo se recibe el Espíritu Sí, se Santo, recibe es la el Espíritu. segunda enseñanza del Maestro, Sí. y allí Jesús recibe la plenitud del Espíritu Santo. Él sí Ojo. recibió el Espíritu Santo, entonces sí se le abre las puertas de los cielos, Sí. ¿verdad? Él es dueño, él puede entrar y salir cuando él quiera, pero nos vino a mostrar a nosotros, Y nos pasa- vino a enseñar que eso Sí. sucedía para nosotros. Y porque después hay una enseñanza más. Sí, a ver qué más sucede. Entonces, yo suelo decir este versículo, suelo enseñar a los padres y a las enfermeras donde me toca predicar a la hora que sea, que el Espíritu Santo es una paloma que no entra en el agua, no es un martín pescador que sí se sumerge en el agua, sino que el Espíritu Santo paloma, afuera del agua se recibe el Espíritu Santo. El bautismo de Jesús fue afuera del agua. ¿Qué más sucede? Tercera enseñanza. A ver. ¿Qué más sucede? Dice, y hubo una voz de los cielos que decía, A ver qué decía. Paremos la oreja. este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Quién estaba hablando allí? Dios Padre. Dios Padre. Sí. Entonces aquí también tenemos una figura de lo que es la Trinidad que muchos niegan. Jesús viene a bautizarse, recibe el Espíritu Santo y una voz del cielo, Dios Padre, que dice, tú eres mi Hijo amado. Sí. Teológicamente, hermanitos, lo que la Biblia nos está enseñando en Mateo capítulo 3, versículo 17, es que de esta manera y con el bautismo nosotros nos hacemos hijos adoptivos De Dios. de Dios. Ujú. Fíjense cuánta riqueza en estos pequeños versículos. Nos hacemos hijos de Dios
recibimos el Espíritu Santo, se nos abren las puertas de los reinos de los cielos. Y los protestantes están evitando que sus hijos sean... Que reciban estas bendiciones. Que reciban estas bendiciones. Que reciban los Sí. protestantes, usted hermanito, al no bautizar a su niño por ignorancia, porque desconoce lo que está sucediendo, que para eso viene Jesús, vino para enseñarnos, que no solamente se le perdonan los pecados, sino Claro. que se hace hijo adoptivo de Dios. Es la manera en que el niño es hijo adoptivo de Dios. Ujú. Los protestantes piden la presentación de los niños. ¿Cómo es eso, Javier? Bueno, llevan a sus hijos a presentar en la asamblea, en un pequeño acto de fe, Muy bien. con el pastor. Entonces hacen una oración ahí donde el pastor presenta al bebé o a la criatura Muy bien. ante toda la congregación y ante Dios supuestamente. Increíble. Sí. Pero Eso están- ellos toman como bautismo. Eso ellos toman, no como bautismo, ellos Ujú. toman eso como Una consagración a Dios. como un acto de fe, una consagración a Dios, Y ellos creen que de esa manera ya obedeciendo- se hace hijo de Dios. obedeciendo lo que también hacían los judíos antes. Ah, entiendo. Porque dicen, La presentación de Jesús en el a templo. Jesús se le presentó también en el templo, pero hay que recordar que eso es cosa de la Antiguo Testamento. del Antiguo Testamento, la Antigua ley. alianza. Sí, la antigua alianza. Muy bien. Ahora estamos en la nueva alianza. Así es. Entonces la nueva alianza empieza con esto. Muy bien. ¿Sí? Entonces cuando nos bautizamos vamos a repetir recibir, o sea, se nos abre las puertas del cielo. Número Sí, uno. ¿sí? Recibimos el Espíritu Santo. Número 2. Y recibimos también la herencia, o sea, nos hacemos hijos adoptivos de Dios, Por lo tanto, hermanos hermanos de Jesús, de Jesús. Por Sí. lo tanto, pasamos a ser verdaderos cristianos. cristianos. Oh, Sí. cuántas cosas más. Entonces acá está el fundamento de cuál es aquel verdadero cristiano. Sí. Aquel que recibe este bautismo. Sí. El bautismo en Espíritu Santo. Entonces, los hermanos protestantes hasta ese título y ese nombre nos roban. Y ellos no están bautizados No están por la bautizados. Iglesia Católica. Sí. Aún así, la Iglesia Católica, a ejemplo del Maestro que es Jesús, Sí. Sí. dice, bueno, vamos a aceptar el bautismo de ellos porque, o sea, que siempre y cuando se haga con la fórmula trinitaria. Muy bien. Vamos a ver también cuáles son las diferentes fórmulas que nos enseña la Biblia acerca de que, sí, acerca de que, vamos a llegar más adelante. Sí. Permisito. Sí. ¿Seguís? Vamos, sí. Entonces nosotros vamos a ver qué es lo que sucede aquí. El versículo de que el bautismo nos salva. Con eso nosotros vamos a terminar. Es el final del... Perdón, me distrajo un poquito. Sí. Está bien. Entonces vamos a ver, hermanito, en Mateo 7:29, por favor. Mateo, Mateo 7:29. capítulo 7, versículo 29. Sí. Vamos a ver qué sucede para aquellas personas que por ignorancia, por desconocimiento de las escrituras, por terquedad y por haberse dejado engañar por sus falsos pastores mentirosos autonombrados superapóstoles, que un día recibieron supuestamente una revelación del Espíritu Santo y les dijeron: Pánfilo, fundan la iglesia, agarraron la iglesia, la Biblia, pusieron debajo del brazo, se fueron a predicar. Ayer nomás eran borrachos, eran borrachines, hoy ya son predicadores, casan, descasan, un desastre total. A ver qué sucede Falsos con profetas, los falsos falsos profetas. profetas. Sí. Nos diste una prédica maravillosa el otro día y Que que vamos a continuar. tenemos muchas cosas Vamos a más continuar, que sí. aprender de vos, Javier. A ver qué nos dice entonces Mateo capítulo 7, versículo 29. ¿Qué sucede con aquellos que no aceptan el bautismo? Espera, no, será... Mateo 7, Mateo 7:29. No, acá no 7, habla. 29. Sí, acá no habla del bautismo. A ver. Pero dice acá, porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Entonces Lucas. Lucas debe ser. Puede ser Lucas, sí. Es probable. Sí, así mismo. Lucas 7:29. Lucas 7:29. Un error de impresión manual. Error ¿verdad? de Es la impresión. emoción, sí. Acá está. Lucas 7:29. A ver, hermanito, ¿qué nos dice? Bueno, y todo el pueblo y los publicanos, ¿Y quién? todo el pueblo y los publicanos. Primera palabra. ¿Y quién? Todo Todo el el pueblo. pueblo. ¿Y quién los- más? Y los publicanos. A ver, ¿qué pasó? Cuando lo oyeron, Así, a ver. justificaron a Dios, ¿Qué cosa?
Justificaron a Dios. ¿Cómo justificaron a Dios? Vamos a poner la lupa. ¿Cómo se justifica a Dios? Ustedes, hermanos protestantes que dicen gloria, aleluya, bendito sea el Señor, que andan gritando como locos allí Sí. en las plazas. ¿Qué significa justificaron a Dios? ¿Cómo llegamos a ser justos? Sí. ¿Cómo nosotros cumplimos la ¿Cumplimos? voluntad de Dios? A ¿Cómo? ver, ¿cómo se cumple la voluntad de ¿Cómo Dios? se cumple la voluntad de Dios? Sí, Porque, ¿te acuerdas lo que decía Jesús? sí. A ver, ¿qué Conviene decía? que se haga Que se cumpla, que se cumpla toda justicia toda de Dios. justicia de Dios. A Conviene ver. que se cumpla toda justicia. Bueno, Entonces vamos a poner la lupa y vamos a Sí. ver. Vamos a ver de nuevo todo el pueblo, a ver. todo el pueblo y los publicanos, ¿Y quiénes? Los publicanos. ¿Qué Sí. hacían ellos? cuando lo oyeron, Ponemos la lupa justificaron a Dios. y ahora no solamente lupa, vamos a sacar fotos todos juntos. A Sacarle ver, foto. ¿cómo se Bautiz- justifica a Dios? Bautizándose, Pácata, por segunda vez. bautizándose, Pácata, por tercera vez, para Va- que no quede duda. bautizándose Bautizándose. con el bautismo de Juan. Con el bautismo de Juan. Entonces, toda aquella persona que se bautiza justifica a Dios, cumple la voluntad de Dios. Sin embargo, a ver, ¿qué sucede en Lucas 7, capítulo 7, versículo 30? ¿Qué dice? Antes de eso, ¿te puedo leer algo? Sí, En Lucas 7:28 Sí. dice algo muy Muy fuerte. bien. Muy fuerte. ¿Te sí. puedo leer? Adelante. Para que vean nomás. Porque Sí. este fin de semana estuvimos hablando del reino de Dios. Así es. Como Cristo es rey. Cristo Rey. Cristo rey. Bueno, ¿y cuál es el reino de Sí. Dios? ¿Cuál es el reino de los cielos? Sí, El reino de los cielos empieza en la iglesia. así es. Y acá dice, os digo que entre los nacidos de mujeres, Muy o bien. sea que entre los hombres, Entre los nacidos de mujeres, no hay mayor profeta que Juan el quién? Bautista. lupa. No, claro. no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Muy bien. Pero, Pero, a ver, si es un superapóstol, pero, a ver. el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. ¿Es Muy mayor que quién? Mayor Juan. que Juan el Bautista. El más pequeño en la iglesia es mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, los Así es. protestantes insisten en idolatrar a esta persona, a Juan el Bautista. Así es. ¿Sí? Así es. La Dicen Biblia que, dice otra cosa. sí, que su bautismo es el que vale. Así es. Hasta hoy en día. Hasta hoy en Bien. día. Pero acá dice, y repito, os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios, que es la iglesia, Ajá. es mayor que él. Muy bien.